Bueno, acá va la solución de los ejercicios 4 y 5 del práctico de recta en el espacio. El ejercicio número 4 dice, dada la recta, y me da la ecuación de la recta en forma vectorial paramétrica, y el plano pi, y me da la ecuación de un plano, hallar la intersección entre R y el plano, entre la recta y el plano, y hallar un plano que pase por el punto obtenido, es decir, el punto de intersección, y sea perpendicular a la recta. Entonces tengo que hacer dos cosas: hallar el punto de intersección entre una recta y un plano, y después hallar la ecuación de un plano que contenga a ese punto y sea perpendicular a la recta. Entonces vamos a comenzar a resolver. La recta está dada en forma vectorial paramétrica, entonces ¿qué hago? La paso a la forma paramétrica, porque me va a resultar más fácil, ¿no es cierto?, de sacar el valor de X, Y, Z. Es decir, me queda de esta forma, es decir, la tengo en forma vectorial paramétrica, después igualo, ¿no es cierto?, el vector genérico X y Z al vector que tengo en el segundo miembro. Entonces, si dos vectores son iguales, cuando sus componentes son iguales, entonces igualo la primera componente del primer miembro con la del segundo miembro, y así hago lo mismo con las otras componentes. Entonces me queda, ¿no es cierto?, la recta en forma paramétrica. Bien, una vez que tengo la recta así, reemplazo el segundo miembro de X, es decir, tengo X es igual a 1 menos 2 lambda. Entonces, en vez de X, pongo 1 menos 2 lambda en la ecuación del plano. Reemplazo X, Y y Z de la ecuación del plano por estos valores. Entonces me queda esta expresión. Así. Me queda 2 por 1 menos 2 lambda, más 3 por 3 más lambda, menos 5 más lambda, menos 1 igual a 0. Esa es, ¿no es cierto? Así me queda la ecuación del plano. Bueno, saco los paréntesis, resuelvo, ¿no es cierto?, agrupo las constantes. 2 más 9, 11, menos 5, me queda menos 6, 11 menos 5 me queda 6, menos 1 me va a quedar 5. Después sumo los términos que tienen lambda y me queda menos 2 lambda. Entonces me queda 5 menos 2 lambda e igual a 0. Esto resulta de reemplazar las coordenadas de la recta en forma paramétrica, reemplazando eso en la ecuación del plano. Entonces despejo el valor de lambda de acá y me queda que lambda es igual a 5 medios. Con este valor, ¿no es cierto?, vuelvo a la ecuación de la recta, y donde tengo lambda pongo 5 medios, hago las operaciones correspondientes y me queda que el punto de intersección entre la recta y el plano es un punto P sub 1 cuyas coordenadas son menos 4, 11 medios, 15 medios. Entonces este punto es el punto de intersección entre la recta y el plano. ¿Qué me queda ahora de ese ejercicio? Tengo que hallar la ecuación de un plano que contenga este punto y sea perpendicular a esta recta. Bien, entonces, supongamos que esto, acá tengo un gráfico aproximado,
¿no es cierto? Yo quiero hallar la ecuación de este plano, ¿no es cierto? Entonces, ese plano va a pasar por el punto P1. Ese es el punto P1 hallado recién. Después, la recta tiene que ser perpendicular al plano. La recta tiene un vector director, es el vector A. De la ecuación, ¿no es cierto?, de la recta puedo obtener las componentes de este vector. Como la recta es perpendicular al plano, el vector director de la recta es normal al plano. Entonces va a ser este vector, que lo obtengo de la ecuación de la recta, va a ser el vector normal al plano. Entonces ya tengo los dos elementos que necesito para determinar la ecuación de un plano, un vector normal y un punto. Entonces, formo con el punto genérico un punto P1P, un vector P1P que pertenece al plano. El vector P1 conozco las coordenadas, que son estas, y el punto P, bueno, son las coordenadas genéricas X y Z. Entonces formo el vector P1P, que me queda es el vector P1P. Y después hago el producto escalar de P1P por el vector normal al plano y que considero que sea el vector de la recta, el vector director de la recta. ¿Cuáles son las componentes? Estas, los coeficientes que acompañan a lambda, menos 2, 1, 1. Entonces, hago P1P escalar n igual a 0. Porque si estos vectores son perpendiculares, su producto escalar es 0. Recordemos que de ahí viene, ¿no es cierto?, este planteo. Entonces hago el producto escalar entre el vector P1P y el vector normal al plano y consigo la ecuación del plano pedido, que me queda menos 2x más y más z menos 21 igual a 0. Entonces hasta ahí la respuesta al ejercicio 4. Y el ejercicio 5 dice que yo tengo que hallar un plano perpendicular al plano y igual a 0 que contenga a la recta intersección entre el plano Pi1 y Pi2. Entonces, en primer lugar, el plano y igual a 0 es el plano XZ. Bien, entonces yo tengo que encontrar un plano perpendicular al plano XZ y que contenga a esta recta. Entonces, ¿qué hago? Me conviene ponerla en forma simétrica a la ecuación de la recta. Entonces, para ello resuelvo este sistema de ecuaciones, es decir, sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, que son las ecuaciones de cada uno de los planos, cuya intersección es la recta que necesito, y lo resuelvo por el método de Gauss-Jordan. Elijo un pivote, anulo la columna, repito los elementos de la fila del pivote y transformo los restantes. Una vez que hice ese paso, elijo otro pivote que no sea de la columna y de la fila del pivote anterior y que sea distinto de 0. Entonces elijo 3. Lo transformo en un 1 dividiendo los elementos de su fila por 3, entonces me queda 5 tercios, 1, 9 dividido 3, 3. Repito el vector canónico obtenido en el paso anterior y repito los elementos de esta fila. Entonces ahora sí, lo tomo como pivote 1, anulo su columna, repito el canónico anterior, repito la fila a la que pertenece el nuevo pivote y transformo y este elemento. Digo 2 menos
menos 2 menos 5 tercios por menos 1, entonces me queda que es igual, acá tengo la cuenta, me queda menos 1 tercio. Y lo mismo hago con este otro elemento, menos 1, menos 3, menos 1, más 3 es 2. Entonces no puedo elegir más pivote, entonces este es el sistema equivalente. Me queda 5 tercios de y más z igual a 3, y después me queda x menos 1 tercio de y igual a 2. Ahí tengo el sistema equivalente. Como en las dos ecuaciones aparece la y, dejo a x y z en función de y. Entonces me queda esto. Y ahí ya tengo la ecuación de la recta en forma paramétrica. Si yo ahí le doy el valor lambda, x es igual a este valor, 2 más 1 tercio de lambda, y z es igual a 3 menos 5 tercios de lambda. Es decir, me queda así ordenada la ecuación de la recta. Y ahora la paso a la forma simétrica. Despejo el valor de lambda y me queda en la forma simétrica x menos 2 sobre 1 tercio es igual a y sobre 1 igual a z menos 3 sobre menos 5 tercios. Entonces, yo tengo que encontrar un vector, un plano que contenga esta recta y que sea perpendicular al plano XZ. El gráfico aproximado sería esto. Supongamos que esta es la recta. Esta, en el espacio, es la recta cuya ecuación es esta. Entonces, yo necesito obtener un plano perpendicular al plano XZ. Acá, plano perpendicular. Entonces, supongamos que este es un punto del plano XZ y que este es otro punto del plano. Esta sería la proyección de la recta. Entonces acá tengo una porción del plano perpendicular al plano XZ o perpendicular al plano y igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo la ecuación simétrica, la forma simétrica de la ecuación de la recta, que es esta, yo como tengo que hallar un plano perpendicular al plano XZ, hago independiente, la recta la hago independiente de y, es decir, y puede tomar cualquier valor. Entonces, igualo esta y esta ecuación, me queda esto, hago los productos cruzados y me encuentro con la ecuación del plano perpendicular al plano XZ, que sería esta. Para dejarlo en forma más sencilla, multiplico ambos miembros por 3, entonces me quedaría 5x más z menos 13 igual a 0. Entonces vemos que acabo de obtener un plano que es perpendicular al plano XZ. Es decir, esta ecuación en R3, en el espacio, es un plano perpendicular al plano XZ. Y en R2, en la dimensión 2, ¿no es cierto?, es una recta que está en el plano XZ. Es decir, esta sería la ecuación en el plano de esta recta. La proyección de la recta en el espacio sobre el plano XY. Bueno, hasta ahí la solución de los dos ejercicios.